Entre los ecos de un órgano nupcial y las miradas expectantes de toda una ciudad, una joven camina hacia el altar, convencida de que el amor la redimirá. Pero cuando el hombre que prometió amarla niega su nombre ante todos, su mundo se derrumba bajo el peso de la humillación pública. En un solo instante, Jacqueline Davenport pasa de ser la prometida más admirada de Newport a la mujer más señalada. Sin embargo, lo que nadie imagina es que esa caída será el comienzo de su renacer, y que del desprecio nacerá un amor más fuerte que la apariencia y más puro que la riqueza. Cuéntame, ¿desde dónde escuchas esta historia? ¿Crees que el amor puede florecer incluso entre las ruinas del orgullo? Newport, verano de 1896. El sol de la tarde bañaba de oro las torres de la iglesia más imponente de la ciudad. En el interior, los vitrales teñían de azul y carmesí los rostros expectantes de la aristocracia reunida. Cada banco estaba ocupado por damas enjolladas y caballeros de traje oscuro que murmuraban entre abanicos perfumados y miradas curiosas. En el centro de ese escenario de pompa y apariencias, Jacqueline Davenport avanzaba lentamente por el pasillo principal. Su vestido de satén marfil brillaba bajo la luz del mediodía, con encajes finísimos de Bruselas y una cola larga que parecía flotar sobre el mármol. Caminaba con paso sereno, aunque el corazón le temblaba. Cada latido parecía un golpe contra el silencio solemne del templo. Su familia observaba desde la primera fila. Su madre, una mujer de porte altivo pero mirada ansiosa, apretaba el pañuelo entre las manos enguantadas. Su padre, rígido, mantenía la compostura de un hombre que apostaba su última esperanza a esa unión. Para los Davenport, aquel matrimonio era más que amor, era redención. El novio, Lawrence Whitford, esperaba al pie del altar, alto, elegante, con el cabello rubio perfectamente peinado y un leve gesto de impaciencia en los labios. Su chaleco blanco y sus gemelos de oro reflejaban la seguridad de quien pertenece a un mundo que dicta las reglas y desprecia a quienes caen de él. El sacerdote levantó la voz y el murmullo se apagó. ¿Aceptas tú, Lawrence Whitford, a esta mujer por esposa, prometiendo amarla y honrarla todos los días de tu vida? Un instante suspendido. El reloj de pie marcó el paso del tiempo con un eco que pareció infinito. Lawrence no respondió, solo alzó la vista, con los ojos fríos como el acero, y dijo con voz seca: «No puedo». El murmullo se transformó en un rugido de incredulidad. Algunos invitados se llevaron la mano al pecho, otros disimularon sonrisas satisfechas. El sacerdote titubeó. Jacqueline, inmóvil, sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Su madre se puso de pie, tambaleante, antes de desvanecerse en brazos de una dama. Los músicos dejaron caer los instrumentos. El perfume de las flores se tornó asfixiante. La novia, que minutos antes era el centro de la admiración, ahora se convertía en espectáculo de vergüenza. Lawrence dio media vuelta y abandonó el altar sin mirar atrás. El eco de sus pasos resonó en las paredes como una sentencia. Jacqueline lo vio alejarse con los ojos nublados. No lloró, no gritó, solo respiró, intentando sostener la dignidad que le quedaba. Una mano amiga se acercó para cubrirle los hombros con el velo, pero ella no lo permitió. Avanzó sola por el pasillo, entre susurros y miradas crueles. Cada paso fue una herida, cada rostro una burla disfrazada de compasión. Al salir, el aire fresco golpeó su rostro como una bofetada. El cielo, tan claro unos minutos antes, parecía haberse nublado. Se quitó el anillo que nunca llegó a usar y lo dejó caer sobre las escaleras de piedra. Luego se marchó sin mirar atrás. Aquella noche, mientras los periódicos imprimían titulares con su nombre, la novia abandonada del año, Jacqueline se encerró en su habitación, aún con el vestido puesto. Las flores del ramo yacían marchitas en el suelo. Desde la ventana,
Observó las luces del puerto y comprendió que algo en ella había muerto junto a las promesas que nunca se cumplieron. No sabía aún que esa humillación sería el comienzo de algo más profundo, la caída que precede al renacer. Pero por ahora solo existía el silencio, la vergüenza y el eco cruel de unas palabras que jamás podría olvidar. El carruaje partió de Newport antes del amanecer, sin anuncio, sin despedida, sin rastro alguno del nombre Davenport en las calles principales. Las ruedas chirriaban sobre el empedrado húmedo, mientras el cielo aún se teñía de azul oscuro. En su interior, Jacqueline permanecía inmóvil, envuelta en un abrigo prestado por la cocinera, con el rostro oculto tras un velo sencillo y las manos heladas sujetando una maleta liviana. No se llevó ni un broche ni un recuerdo de su antigua habitación, solo el vestido arrugado de novia, aún manchado con perfume y vergüenza, doblado entre la ropa. Se refugió en Providence, en la casa de su tía Mildred, una mujer seca como los rosales en invierno. Mildred nunca se había casado y siempre había despreciado las frivolidades de la alta sociedad. La recibió con una ceja levantada y un comentario agrio. «Aquí no hay espacio para lástimas, niña. Si vienes a llorar, que sea en silencio». La casa era oscura, con muebles cubiertos por sábanas grises y el tic-tac perpetuo de un reloj de péndulo que parecía burlarse del paso del tiempo. Durante las primeras semanas, Jacqueline permaneció en su habitación, comiendo apenas, evitando los espejos y durmiendo a ratos, interrumpida por el eco persistente de aquella iglesia, por el rostro impasible de Lawrence, por el susurro burlón de las invitadas. Afuera, los rumores viajaban más rápido que el viento. En el mercado, en la panadería, en las cartas de conocidos, el nombre Davenport se repetía como advertencia. Jacqueline lo escuchaba desde el piso superior, cada vez que Mildred regresaba molesta. Otra carta sin firmar. Te llaman la novia quebrada. ¿Qué poetas son los ricos cuando quieren destruir a los suyos? Un día, después de más de 3 semanas de encierro, Jacqueline se miró en el espejo ovalado del cuarto. Lo hizo de pie, con los ojos bien abiertos. La joven que observó tenía los pómulos más marcados, las ojeras hundidas y la espalda más erguida. Era el rostro de una mujer que había muerto y resucitado en la misma temporada. No era la misma que caminó entre vitrales hace un mes. Sin avisar, empacó sus cosas. Escribió una nota breve a Mildred agradeciendo el techo y tomó el tren de regreso a Newport. Esta vez no para regresar a los salones, sino para vivir entre las sombras de la ciudad que antes la celebraba. El tren llegó al atardecer. El aire marino acarició su rostro con una dulzura que dolía. Jacqueline descendió sin maleta. Solo llevaba un bolso de tela con algunas prendas sencillas, una capa de lana y un pequeño broche de su madre, único recuerdo que se había permitido conservar. Caminó por calles secundarias, manteniéndose lejos de las avenidas principales. Evitó mirar hacia Bellevue Avenue. Las luces doradas de las mansiones comenzaban a encenderse y su reflejo titilaba en los charcos del empedrado. Sin rumbo fijo, sus pasos la llevaron hacia los barrios humildes, donde el olor a pan recién horneado se mezclaba con el humo del carbón y los gritos de niños descalzos corriendo por las calles. Allí, donde nadie la reconocía, se sintió extrañamente a salvo, pero su cuerpo, acostumbrado a años de comodidad, comenzó a ceder. No había comido en todo el día, y el sol del ocaso caía de lleno sobre su nuca. Sus piernas flaquearon. Respiró con dificultad. Y entonces, frente a una antigua iglesia de piedra cubierta de hiedra, sus fuerzas la abandonaron. Cayó de rodillas primero, intentando sostenerse en el muro. Luego, todo se volvió un remolino de luz y oscuridad. Cuando abrió los ojos, la luz era más tenue.
y el aroma del mar se mezclaba con el de tierra húmeda y lavanda. Estaba recostada sobre un banco de madera, con una manta áspera cubriéndole las piernas. Frente a ella, un hombre de rostro sereno y manos fuertes escurría un paño húmedo en un cuenco de barro. «Tranquila, no hable aún», dijo él con voz grave, baja, con la cadencia de quien sabe observar el dolor sin invadirlo. Jacqueline parpadeó varias veces. No lo conocía, no sabía si estaba a salvo. Intentó incorporarse, pero él acercó una mano sin tocarla, solo extendiéndola en el aire. Se desmayó frente a la iglesia. La llevé a la sacristía. «No hay nadie ahora salvo yo y el padre Clement que me permite trabajar aquí por las tardes. Soy Thomas Hale, jardinero». Ella apenas asintió. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de algo más profundo, de la certeza de que aquel hombre no la juzgaba. Él le ofreció una taza de agua. Ella la tomó con manos temblorosas. Bebió despacio. Cada sorbo le devolvía una partícula de fuerza, de identidad, de voz. «¿Tiene a dónde ir?», preguntó él después de un largo silencio. Ella bajó la mirada. Su voz salió como un susurro que apenas logró cruzar sus labios. No, Thomas no pidió explicaciones. No preguntó por su apellido. No intentó adivinar de qué mundo venía. Solo se levantó, buscó algo en una bolsa de lona y le ofreció un pan envuelto en papel de estraza. «Cómaselo mientras sigue caliente. Aquí no juzgamos a nadie que llegue con hambre». El pan tenía semillas y olía a romero. Jacqueline lo sostuvo entre los dedos como si fuera una joya. Al morderlo, el calor le subió por el pecho y los ojos se le humedecieron. No por el sabor, sino por la gentileza. La noche comenzó a caer. Desde el ventanal de la sacristía podía verse la silueta de Newport entre sombras. Las luces de las mansiones titilaban en la distancia como estrellas que ya no le pertenecían. «Si desea, puedo ofrecerle una habitación pequeña detrás de la capilla. Es sencilla, pero limpia. Nadie la molestará», dijo Thomas sin mirarla directamente, respetando su espacio. Ella respiró hondo. Cada palabra del hombre parecía tejida con cuidado, como si temiera romper algo. Y lo cierto es que sí, Jacqueline estaba rota. Pero por primera vez en semanas no sentía la necesidad de fingir que no lo estaba. «Gracias», murmuró. Thomas se inclinó levemente con la cabeza. «Puede quedarse el tiempo que necesite. Si algún día desea hablar, estaré en los jardines». Antes de irse, dejó sobre la mesa una flor blanca, recién cortada, una gardenia. Jacqueline la tomó entre los dedos. Sintió su suavidad, su fragancia intensa. No sabía por qué un hombre dejaría una flor al lado de una desconocida, pero sí supo, en lo más profundo de su alma, que esa noche no dormiría como víctima, sino como alguien que, por fin, había encontrado un respiro entre las sombras. Y así, en una ciudad que la había convertido en leyenda de escarnio, una mujer vencida encontró refugio en el rincón más inesperado. El silencio de un jardín, la calidez de un desconocido y la promesa callada de que aún quedaban gestos puros en un mundo que solo entendía de apariencias. La mañana del enlace amaneció envuelta en una neblina espesa que parecía dispuesta a ocultar toda huella de aquel acto silencioso. No hubo coros, ni invitados, ni flores adornando la iglesia. Solo el leve tañido de una campana distante marcó el momento en que Jacqueline Davenport se convirtió en Jacqueline Hale. El sacerdote local, un hombre mayor de manos temblorosas, apenas levantó la vista del misal. Thomas permaneció junto a ella, sereno, sin sonrisa ni vanidad, como si entendiera que esa unión no era un comienzo feliz, sino una tregua entre dos almas heridas. Él había insistido en hacerlo con discreción. «Cuanto menos sepan, mejor», había dicho la noche anterior. Jacqueline no preguntó a quién temía o qué deseaba proteger. En aquel momento ya no tenía fuerzas para exigir explicaciones. Lo único que buscaba era silencio.
silencio para curarse, silencio para existir sin ser juzgada. El acto fue breve. Ella vestía un sencillo traje de lino color crema, con el cabello recogido en un moño bajo y un velo corto sujeto con un alfiler. No había joyas ni flores. Thomas llevaba una camisa limpia, un chaleco oscuro y una expresión contenida, casi solemne. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, ninguno de los dos miró al otro directamente. Solo cruzaron una mirada fugaz que pareció sellar un pacto más que un voto. El pacto de no herirse. Esa misma tarde, Thomas la condujo a su nueva casa. Era una vivienda modesta, ubicada en una calle estrecha detrás de Bellevue Avenue, donde las mansiones de los Vanderbilt y los Astor se alzaban como templos de mármol y ambición. La casita de Thomas, en cambio, estaba rodeada por un pequeño jardín de rosales y lilas. Tenía 2 habitaciones, una cocina con horno de hierro, un salón diminuto y un porche donde el viento del mar hacía sonar las cortinas. Jacqueline recorrió el lugar en silencio. No había criadas, ni retratos, ni alfombras gruesas. Las paredes eran blancas, los muebles de madera rústica. Todo emanaba un orden sencillo, sin lujos ni excesos. En un rincón, sobre una repisa, había un reloj detenido y un libro abierto con una flor seca entre las páginas. Thomas la observó con cautela, sin acercarse demasiado. «No es mucho, pero es un lugar tranquilo», dijo con voz baja. «Aquí nadie pregunta, nadie murmura». Jacqueline asintió. En ese momento, la paz valía más que cualquier joya. Los días siguientes transcurrieron con la calma que sigue a una tormenta. Thomas salía temprano cada mañana, con la camisa arremangada y un sombrero de paja, rumbo a los jardines de las mansiones cercanas. Regresaba al anochecer con el olor a tierra y flores impregnado en la ropa. Ella, sin saber muy bien cómo llenar el tiempo, comenzó a aprender tareas que antes delegaba en otros. Las primeras veces que intentó preparar pan, fracasó. La masa no subía o se quemaba antes de tiempo. Pero Thomas, sin reproche, le mostró con paciencia cómo debía amasar con suavidad, girando las muñecas despacio, como si la harina tuviera alma. «El pan se hace con calma», dijo una noche, mientras la luz del quinqué perfilaba sus facciones y su voz sonaba casi como un suspiro. Aquella escena tan simple la conmovió más de lo que habría querido admitir. Había algo distinto en ese hombre. Su forma de moverse, su silencio prudente, su educación en los gestos. No era la torpeza de un obrero cualquiera. Thomas Hale tenía un aire de hombre instruido, aunque nunca lo mencionara. A veces, mientras ella remendaba la ropa en el porche, lo veía regresar con las manos llenas de hojas o con una flor extraña que dejaba sobre la mesa sin explicación. Y en las noches, cuando creía que él dormía, Jacqueline lo escuchaba caminar por la sala. A veces encendía una vela y se sentaba a leer. Ella alcanzaba a ver la silueta de su perfil y el brillo del papel. Pero lo más inquietante eran las cartas. Un día, mientras limpiaba el escritorio, encontró una hoja doblada con un membrete de Nueva York y un sello dorado en relieve. No se atrevió a abrirla, pero el detalle bastó para despertar su curiosidad. ¿Qué podía tener un jardinero que escribir a alguien en la ciudad más poderosa del país? Esa misma noche, cuando Thomas regresó, ella fingió dormir en el sillón. Él entró con paso silencioso, dejó la chaqueta sobre el respaldo y sacó una carta de su bolsillo. La leyó a la luz tenue, con una expresión que mezclaba nostalgia y preocupación. Luego la guardó en una pequeña caja de madera, cerrada con llave. Jacqueline entreabrió los ojos y lo observó. En el reflejo del quinqué vio algo que no esperaba: tristeza. No era la mirada dura de un hombre que esconde culpas, sino la melancolía de quien carga con un pasado que lo persigue. Al día siguiente él la encontró en el jardín, regando las plantas. «Los rosales deben podarse antes del invierno», dijo mientras se agachaba a su lado.
Si no se les corta lo marchito, no florecen de nuevo. Ella lo miró con una media sonrisa. ¿Habla de las flores o de las personas? Thomas la miró en silencio. Por un instante, el aire pareció detenerse entre ellos. Él se incorporó despacio y con una suavidad que la desarmó, apartó un mechón de su cabello que se había soltado del moño. El roce fue leve, casi imperceptible, pero bastó para que el pulso de Jacqueline se agitara. «De ambas», susurró él antes de marcharse. Ese gesto sencillo quedó grabado en ella más que cualquier palabra. Desde entonces, cada vez que lo veía alejarse hacia el trabajo, el corazón le dolía sin razón aparente, y cada tarde esperaba el sonido de sus pasos en la puerta, aunque nunca lo admitiera. La rutina se volvió compañía. Jacqueline comenzó a cuidar la casa con esmero. Lavaba, cocinaba, tejía y mantenía en orden cada rincón. El trabajo físico la ayudaba a mantenerse firme, a no pensar demasiado en lo que había perdido. Pero en las noches, cuando la brisa del mar cruzaba las cortinas, la nostalgia la envolvía como un perfume antiguo. Un domingo, Thomas llegó con una pequeña sorpresa. Traía un ramo de hortensias azules, las flores más humildes y más bellas del jardín. «Las sobraban en la casa Vanderbilt», dijo con sencillez. «Pensé que podrían alegrar la mesa». Jacqueline las tomó con delicadeza. No recordaba la última vez que alguien le había llevado flores sin interés alguno. Colocó el ramo en un jarrón de cristal y sonrió con timidez. «Gracias, Thomas, son hermosas», él asintió. «Las flores siempre deben estar donde se las valore». Durante la cena hablaron más de lo habitual. Tomás le contó pequeñas historias de los obreros, de los jardines que diseñaba, de cómo el mar cambiaba el color de las hojas cuando el viento venía del este. Jacqueline escuchaba fascinada, como si aquel hombre tuviera la capacidad de descubrir belleza en las cosas más sencillas. Sin embargo, su curiosidad crecía. Había en él una calma estudiada, una elegancia que no podía fingirse. En sus palabras se notaba educación, en sus silencios, experiencia. No bebía, no hablaba de su pasado, y cada vez que ella mencionaba la alta sociedad de Newport, cambiaba de tema. Una tarde, al ordenar la ropa en el armario, encontró un pequeño cuaderno de cuero entre las camisas. Lo abrió con cuidado. No había cartas ni nombres, solo bocetos de jardines, planos, ideas para estructuras de hierro y notas sobre materiales. En una esquina, escrito con letra firme, leyó: «Proyecto Bellevue, aprobado por el comité Hale and Wallace». Su respiración se detuvo por un instante. ¿Cómo podía un simple jardinero aprobar un proyecto? Cerró el cuaderno y lo devolvió a su lugar con el corazón acelerado. Esa noche, cuando Thomas regresó, ella no dijo una palabra. Lo observó mientras colgaba el sombrero, mientras se lavaba las manos y se sentaba a leer junto al quinqué. Lo observó con la atención de quien intenta descifrar un enigma que se esconde detrás de una sonrisa discreta. El viento del mar entró por la ventana, moviendo las cortinas con suavidad. Thomas levantó la vista y encontró los ojos de Jacqueline fijos en él. Ninguno de los dos habló. En ese silencio denso y lleno de preguntas no pronunciadas, algo se quebró y algo nació al mismo tiempo. Por primera vez desde su boda, ella sintió que su corazón latía no solo por costumbre, sino por curiosidad, por un impulso nuevo que no se atrevía a nombrar. Mientras apagaban las luces, Thomas se acercó a cerrar las ventanas. Al hacerlo, su mano rozó la de ella. Fue un contacto leve, involuntario, pero tan cargado de significado que ambos quedaron inmóviles. Él se retiró con una leve inclinación de cabeza, sin añadir palabra. Jacqueline, en cambio, permaneció quieta, observando cómo su silueta se perdía en la oscuridad del pasillo. Había aceptado aquel matrimonio para huir del escándalo, para esconderse del mundo. Pero esa noche comprendió que sin buscarlo había entrado en otro tipo de misterio, el del hombre que dormía bajo su mismo techo y que, sin proponérselo,
comenzaba a despertar en ella algo que creía muerto. El silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era el mismo. Era un silencio nuevo, expectante, vibrante. Afuera, el mar golpeaba suavemente contra las rocas como si también esperara una respuesta. Y en algún lugar de la penumbra, un secreto comenzaba a respirar. Las mañanas en la pequeña casa detrás de Bellevue Avenue amanecían envueltas en una luz que parecía filtrar los recuerdos, haciéndolos menos punzantes, menos definitivos. El rocío cubría los pétalos de los rosales con un velo casi invisible, y el sonido lejano de los carruajes se mezclaba con el canto tímido de los pájaros. Era un rincón apartado del mundo al que Jacqueline apenas comenzaba a pertenecer. El jardín se había convertido en su refugio, su espacio íntimo, el único lugar donde el tiempo no la perseguía. Allí, entre lilas, lavandas y rosas de té, comenzaba a sentirse útil, incluso viva. Con las manos manchadas de tierra y el cabello recogido sin pretensión, se movía con torpeza al principio, pero con creciente destreza. Thomas siempre estaba cerca, sin invadirla. La observaba con ojos serenos, como quien contempla un milagro sin atreverse a tocarlo. Cuando hablaban, sus voces eran suaves, como si no quisieran despertar el pasado. Se turnaban para regar las plantas, para decidir dónde colocar los bulbos, para recoger las flores marchitas. Y aunque no lo decían, ese pequeño jardín se había convertido en un lenguaje secreto entre los dos. Al atardecer, después de cenar, solían sentarse en el porche con una taza de té. A veces hablaban de libros. Thomas tenía una memoria prodigiosa y un gusto exquisito por los poetas ingleses. Citaba a Tennyson sin esfuerzo, recitaba versos de Keats y hablaba de Shakespeare como si lo hubiese conocido. Jacqueline, que había sido educada en salones llenos de apariencias, pero pobres de pasión verdadera, se sentía sorprendida por la inteligencia tranquila de ese hombre que se decía jardinero. «¿Dónde aprendiste todo eso?», le preguntó una noche, cuando él citó con emoción un pasaje de Middlemarch. Thomas se limitó a sonreír, sin apartar la mirada del horizonte. Algunas cosas se aprenden con libros, otras con heridas. Ella no insistió, pero el silencio que siguió fue denso, como si lo no dicho flotara entre ellos con peso propio. En las semanas siguientes, la rutina fue tejiendo una intimidad que no necesitaba nombres ni promesas. Compartían la vida sin tocarse, pero con una cercanía que crecía en cada mirada sostenida, en cada gesto pequeño. Cuando él le dejaba una flor sobre la mesa sin decir palabra, ella sabía que era un regalo. Cuando ella le dejaba la comida servida y caliente, él lo agradecía con una leve inclinación de cabeza. Era una danza silenciosa, sin música ni coreografía, pero profundamente sincronizada. Sin embargo, con cada día que pasaba, Jacqueline comenzaba a notar los detalles que no encajaban, la forma en que Thomas hablaba de política con una lucidez poco común, las veces que recibía cartas y no las abría frente a ella, el cuaderno que escondía entre los planos del jardín. Había en él una educación contenida, una mesura que no nacía del trabajo manual, sino de algo más. Una tarde, mientras limpiaba la sala, lo vio. Thomas estaba sentado en el escritorio, con la espalda recta y la cabeza inclinada sobre una carta. Vestía una camisa blanca remangada hasta los codos, y sus dedos largos sostenían el papel con firmeza. No había notado su presencia. Jacqueline se detuvo en el umbral. Iba a anunciarse, pero algo en la expresión de él la detuvo. Era una mirada concentrada, intensa, con el ceño levemente fruncido. De pronto, él levantó la vista y la vio. En un movimiento rápido, casi automático, dobló la carta y la deslizó dentro de una caja que luego cerró con llave. «Disculpa», dijo ella con voz neutra, como si nada hubiese pasado. No quería interrumpir. Thomas se levantó y le sonrió.
No interrumpes. Solo era un asunto sin importancia. Ella asintió, pero no creyó en esa respuesta. Y por primera vez, desde que se habían casado, sintió un nudo en el pecho. Esa noche, el silencio entre ellos fue distinto. No era el silencio cómodo de los últimos días, sino uno tenso, como si una palabra maldicha pudiera romper algo frágil que colgaba del aire. Thomas cenó en silencio. Jacqueline también, sus miradas se esquivaban, y el jardín, que siempre había sido su refugio, parecía más lejano que nunca. Más tarde, al subir a su habitación, Jacqueline se detuvo frente a la puerta de la sala. Escuchó el sonido del candado cerrarse. Sabía que él había vuelto a guardar la carta. Sintió el impulso de preguntar, de exigir una explicación. Pero algo más fuerte la detuvo. El miedo a descubrir que lo que habían construido hasta ahora se sostenía sobre secretos. Se acostó sin decir palabra. En la oscuridad, con los ojos abiertos, comenzó a hacerse preguntas que no había querido formular antes. ¿Por qué un hombre como Thomas, tan reservado, tan elocuente, tan discreto, viviría solo, sin amigos, sin pasado conocido? ¿Por qué no hablaba nunca de su familia? ¿Por qué alguien con esa mirada llena de mundo se conformaría con una mujer humillada, sin dote, sin nombre como ella? Esa última pregunta le caló más hondo que las otras. ¿Era lástima lo que él sentía? ¿O gratitud? ¿O simplemente necesidad? El amanecer la encontró sin haber dormido. Al bajar, Tomás ya se había marchado al trabajo. Sobre la mesa, sin embargo, encontró una gardenia blanca. La tomó entre las manos. Era la flor de su primer encuentro, la que él le había dejado cuando se desmayó. La acarició con los dedos. Aquella delicadeza la desconcertaba. Si ocultaba algo, ¿por qué ese cuidado diario? ¿Por qué ese silencio respetuoso, esa manera de mirarla cuando pensaba que ella no lo veía? Ese día, al mediodía, salió al mercado por primera vez, sola desde su boda. Caminó entre los puestos con la cabeza alta, pero con el corazón latiendo fuerte. Compró pan, frutas y algo de tela para hacer cortinas nuevas. Al regresar, notó que un hombre la seguía con la mirada. No era un obrero, ni un vendedor. Era un caballero bien vestido, de porte discreto, que pareció reconocerla. Ella apuró el paso. Cuando miró hacia atrás, ya no estaba. Guardó el recuerdo de aquel rostro en una esquina de su mente, pero no lo mencionó. No todavía. Esa noche, Thomas volvió tarde. Estaba cubierto de polvo y hojas, cansado. Se disculpó por la demora y fue a lavarse las manos. Mientras lo hacía, Jacqueline lo observó desde la cocina. No había arrogancia en él, tampoco sumisión. Era un hombre que medía cada palabra, cada gesto. Cuando se sentaron a cenar, ella le sirvió con cuidado. Él le agradeció con un tono cálido. Comieron en silencio. Al terminar, Thomas la miró por fin. ¿Tuvo un buen día? Jacqueline dudó un instante. Luego asintió. Fui al mercado. Pensé que ya era hora. Él la observó con atención. ¿Alguien te molestó? No, respondió ella. Pero en su interior, la duda seguía creciendo. Esa noche no hubo conversación, tampoco flores en el jarrón. El silencio volvió a llenar la casa, pero era distinto, más denso, más inquietante. Jacqueline se acostó con la gardenia sobre la mesa de noche. La observó durante largos minutos. Y mientras las sombras se alargaban por la pared, comprendió que ya no podía seguir viviendo entre preguntas sin respuestas. Los muros de su vida tranquila comenzaban a crujir. Y aunque aún no sabía qué verdad se escondía detrás de la mirada serena de su esposo, sí sabía algo con certeza. El amor, si es verdadero, no teme a la verdad. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba dispuesta a enfrentarla. El cielo de Newport comenzaba a pintarse con tonos anaranjados, cuando el sonido de un carruaje de lujo interrumpió la quietud de la calle trasera, aquella donde la casa de Jacqueline y Thomas pasaba siempre inadvertida.
No era común que vehículos de ese tipo se adentraran en barrios tan modestos. Las ruedas, gruesas y relucientes, crujieron sobre la gravilla, y los caballos, bien alimentados y lustrosos, soltaron un relincho que rompió la monotonía de la tarde. Jacqueline regaba las plantas en el jardín con un sombrero de ala ancha y las manos manchadas de tierra húmeda. No era extraño que algún forastero se equivocara de dirección, pero este carruaje no mostraba signos de pérdida. Se detuvo con exactitud frente a su portón. De él descendió un hombre de mediana edad, vestido con un traje de lino gris claro, corbata sobria y zapatos de charol impecable. Llevaba un maletín en la mano izquierda y un sombrero en la derecha. No miró a Jacqueline, ni al jardín, ni al entorno humilde que lo rodeaba. Avanzó con paso firme hasta la entrada. Thomas, que podaba un rosal al otro lado de la verja, levantó la cabeza apenas oyó el ruido. Al ver al visitante, se puso de pie con lentitud. Su expresión cambió apenas un matiz, pero Jacqueline lo notó. Era la misma serenidad, sí, pero algo en la forma en que se cuadró, en cómo alisó la camisa con una sola pasada de la mano, la hizo sospechar que ese encuentro no era inesperado. El visitante se quitó el sombrero con respeto. «Señor Hale, los accionistas están impacientes», dijo sin más preámbulo. «El comité quiere su presencia antes del viernes. La situación requiere una firma directa». Thomas permaneció en silencio. Asintió con una leve inclinación de cabeza. «Dígales que estaré en la ciudad mañana». «Gracias», respondió el hombre, como quien acaba de cerrar un trato. Luego subió nuevamente al carruaje y partió sin mirar atrás. Jacqueline no dijo nada en ese momento. Se limitó a seguir regando las plantas, aunque sus manos ya no tenían el mismo ritmo. Su mente, en cambio, hervía. Los accionistas están impacientes. ¿Qué clase de jardinero tenía accionistas que requerían su firma? ¿Qué comité necesitaba su presencia? ¿Qué tipo de vida llevaba ese hombre cuando no estaba en casa? Esa noche, la cena fue un ritual silencioso. Thomas evitaba mirarla de frente. Ella apenas probó bocado. El reloj de péndulo marcó las 8, las 9, las 10. Él se retiró a su habitación sin más explicaciones. Ella permaneció en el salón, sentada frente al quinqué, con la gardenia de esa mañana aún fresca en el jarrón. A las 11 en punto, cuando el silencio se hizo absoluto y el viento marino ya se colaba entre las rendijas, Jacqueline se levantó. Caminó con paso firme hasta la habitación de Thomas. Golpeó la puerta una vez. Él abrió sin demora. Vestía solo una camisa blanca sin cuello, desabotonada en la parte superior, y un pantalón de lino sencillo. El cabello ligeramente húmedo indicaba que se había lavado minutos antes. «Necesito hablar contigo», dijo ella, sin rodeos. Thomas asintió y se hizo a un lado para dejarla entrar. La habitación era austera, con una cama de hierro forjado, una silla, un pequeño escritorio y una lámpara de aceite. Todo estaba en su lugar, perfectamente ordenado. Pero sobre la mesa había una carta abierta y un sobre con un sello dorado. Jacqueline lo vio y no desvió la mirada. «¿Quién eres en realidad?» Thomas la observó largo rato. Su rostro no mostraba culpa, pero sí algo más profundo. Una tristeza contenida, como si hubiera esperado ese momento desde hacía tiempo. Se acercó al escritorio, guardó la carta con cuidado y se sentó en la silla de madera. «Supongo que ya lo has imaginado. No soy solo un jardinero», dijo con voz baja. «Tampoco soy un impostor. Solo alguien que eligió vivir una vida distinta». Ella permaneció de pie, erguida como una estatua antigua. «Entonces, dime la verdad. Toda». Tomás respiró hondo. Pasó una mano por su rostro y comenzó a hablar con tono pausado, como quien revela una herida aún abierta. «Mi nombre completo es Thomas Alden Prescott Hale. Nací en Boston. Mi madre fue institutriz en casa del magnate Jonathan Hale.
dueño de una de las firmas de construcción más poderosas de la costa este. Él era mi padre. Nunca me reconoció legalmente, pero me educó como si fuera su sobrino. Me dio estudios, acceso a libros, incluso me envió a Europa. Hizo una pausa. Jacqueline apenas se movió. Cuando él murió, heredé parte de su fortuna bajo condiciones que me parecieron insoportables. Debía casarme con una mujer de determinada familia. Debía mantener ciertas apariencias. Debía ocupar un lugar dentro de una estructura social que yo detestaba. Rechacé todo. Vendí mi parte de la herencia, cambié mi apellido públicamente y fundé Hale & Wallace, con un socio que ya no está. Trabajé con las manos para entender cada rincón del oficio. Nunca quise vivir del apellido de un hombre que me trató como sombra. Los ojos de Jacqueline brillaban con una mezcla de incredulidad y confusión. ¿Y por qué ocultarlo? ¿Por qué hacerme creer que eras un simple trabajador? ¿Por qué dejarme vivir creyendo que tu vida empezaba aquí, en esta casa? Él se levantó lentamente. Su voz se quebró apenas. Porque cuando te vi por primera vez, no eras una mujer que necesitara promesas. Eras una mujer herida que no quería más mentiras. Y yo no quería que me eligieras por lo que tenía, ni por compasión. Quería que me vieras como hombre, no como cifra. «Pero no me diste esa elección», exclamó ella, alzando por primera vez la voz. Thomas bajó la mirada. «Es cierto, te protegí de la humillación, te ofrecí mi nombre para cubrirte, pero no fui completamente sincero. Y lo lamento. Cada día». Un silencio largo se extendió entre ellos. Afuera, el viento agitaba las ramas. El farol del porche crujía con el movimiento. «Me hiciste creer que compartíamos lo mismo, el dolor, la pérdida, la humildad», dijo Jacqueline con voz temblorosa. «Pero tú tenías una salida, tenías poder, tenías opciones. Y aún así te elegí a ti», respondió él con firmeza. «Cuando todos te dieron la espalda, yo no te vi como un escándalo. Te vi como un ser humano que merecía respeto». Jacqueline dio un paso atrás. El corazón le latía con fuerza. ¿Y si hubiera querido irme? ¿Y si no deseaba quedarme atada a otro secreto? «Eres libre», dijo él suavemente. «Siempre lo has sido». Ella no respondió. Se giró y salió de la habitación sin cerrar la puerta. Subió las escaleras, entró en su cuarto y se sentó al borde de la cama. Las lágrimas no brotaron aún. No había espacio para el llanto, solo para el silencio. Esa noche, la casa entera pareció contener la respiración. Jacqueline no durmió. Se quedó mirando el jarrón vacío donde, cada mañana, Tomás dejaba una flor. Esta vez no habría ninguna. Y quizá, nunca más. El jardín estaba oscuro, pero aún vivo. Como ella. Como todo lo que aún debía decidir. La lluvia cayó durante toda la madrugada, como si el cielo entero hubiera decidido llorar lo que Jacqueline no podía. El amanecer llegó gris, silencioso, con un viento frío que agitaba las cortinas de la pequeña sala y hacía crujir las tablas del techo. En la cocina, el reloj de pared marcaba las 7 en punto cuando Thomas se levantó y encontró la mesa vacía. No había café caliente, ni pan recién horneado, ni flor sobre el jarrón. Por primera vez, desde su unión silenciosa, la casa no olía a hogar. Jacqueline había pasado la noche sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No había llorado, no había dormido. Había repasado una y otra vez cada momento, cada gesto, cada silencio de Thomas. Había buscado señales en los recuerdos recientes, palabras escondidas, vacíos camuflados. Todo tenía ahora un nuevo significado. La revelación había sido tan brutal como elegante. Ningún grito, ninguna confesión explosiva, solo verdad, dicha con calma. Y sin embargo, esa calma era lo que más la hería, porque la verdad la había atravesado sin ruido, pero con una profundidad que no encontraba fin. Cuando escuchó a Thomas moverse por la cocina,
Se levantó despacio, se cubrió con una capa gruesa y bajó las escaleras sin hacer ruido. Él la vio, pero no dijo nada. Su mirada fue una súplica muda, pero contenida. Jacqueline caminó hasta la puerta, tomó el paraguas y salió bajo la lluvia sin pronunciar una sola palabra. No tenía destino, pero sabía a dónde no quería regresar aún. Caminó hasta la casa de la señora Grayson, su vecina viuda. Una mujer de mirada aguda, voz pausada y corazón generoso. Tocó la puerta apenas una vez. La anciana la recibió sin preguntas, sin asombro, solo con una manta seca y una taza de té caliente. ¿Vas a quedarte?, preguntó con suavidad, mientras la ayudaba a quitarse los zapatos mojados. Solo por unos días, respondió Jacqueline, sin más explicación. Grayson asintió y no insistió. Mientras tanto, Thomas regresó a su cuarto. La casa parecía más grande sin ella, más vacía. Caminó por el pasillo sin rumbo, sin intención. Abrió la puerta del jardín. Las flores estaban empapadas, los tallos vencidos por el peso del agua. Observó el rosal donde ella solía pasar las tardes y sintió, por primera vez en mucho tiempo, el vacío de una ausencia que no podía llenar con trabajo ni con silencio. Los días siguientes transcurrieron con una tensión espesa. Jacqueline no volvió. Thomas respetó su decisión. No la buscó. No la obligó a regresar. Se limitó a mantener la casa en orden, como si esperara su regreso sin permitir que la esperanza se le notara. Pero Newport ya no era un lugar ajeno a sus nombres. La noticia había comenzado a circular como pólvora sobre lino seco. Jacqueline Davenport, la mujer que había sido humillada en el altar por Lawrence Whitford, se había casado en secreto con un desconocido. Y ese desconocido, el silencioso jardinero de Bellevue Avenue, resultaba ser Thomas Alden Prescott Hale, fundador de una de las compañías más poderosas de infraestructura privada de la región. El rumor era irresistible para la alta sociedad. Las viudas de apellido ilustre comenzaron a enviar invitaciones bordadas. Las damas que antes susurraban a sus espaldas ahora pronunciaban su nombre con una sonrisa falsa. Una tarde, mientras Jacqueline ayudaba a la señora Grayson a ordenar un baúl lleno de manteles bordados, llegó una carta perfumada. El sobre llevaba el escudo de la familia Whitford en relieve dorado. Dentro, una invitación a una velada de caridad organizada por la madre de Lawrence. Jacqueline la leyó con una calma que no sentía. «Hipocresía bordada a mano», murmuró mientras rompía el papel y lo arrojaba al fuego. Grayson la observó con sus ojos sabios. «Están inquietos. El silencio de una mujer los aterra más que su escándalo». Esa noche, Jacqueline regresó a casa por primera vez en una semana. Entró sin tocar la puerta. Thomas estaba sentado en el porche, con una manta sobre los hombros y un libro en las manos. No se levantó. Solo la miró, con una mezcla de alivio y resignación. «Volviste», dijo con voz baja. «Necesitaba respirar lejos de esta casa. Pero no puedo vivir huyendo». Él asintió. «No tienes que quedarte. Solo quería que supieras que no pienso justificarme. Lo que hice, lo hice para proteger lo poco que sentí que podía ofrecerte». Ella no respondió. Pasó a su lado, entró en la sala y comenzó a recoger las flores marchitas del jarrón. El acto era simbólico. Las flores se habían marchitado, pero el cristal seguía en pie. Durante los días siguientes convivieron como desconocidos educados. Compartían el desayuno en silencio. Evitaban las miradas largas. Jacqueline pasaba la mayor parte del tiempo en el jardín, reorganizando los canteros, trasplantando bulbos, como si la tierra pudiera darle respuestas. Thomas trabajaba en su estudio, recibiendo visitas breves de empleados, entregando planos, escribiendo cartas. Una tarde, mientras ella regresaba del mercado, se cruzó con una vieja amiga de su madre, la señora Ellsworth, vestida con un abrigo de terciopelo y sombrero de plumas. «Jacqueline, querida»,
Me alegra verte tan recuperada. He oído que tu esposo es muy exitoso, dijo con una sonrisa que apenas ocultaba la intriga. Sí, respondió Jacqueline con una sonrisa fría. Y también muy real. No necesita fingir que me ama. La mujer no respondió. Solo se despidió con una leve reverencia y siguió su camino. Esa noche, Jacqueline preparó la cena por primera vez desde su regreso. Thomas se sentó en la mesa, sin saber si aquello era una tregua o un adiós. Ella sirvió el estofado en silencio. Cuando se sentó, él la miró por fin con decisión. No te pedí que regresaras para retomar nada. Quiero que entiendas que no soy un hombre que te necesita por orgullo. Pero, si decides quedarte, será por ti, no por el escándalo, no por el jardín. Jacqueline sostuvo su mirada. No lo sé aún. Este matrimonio nació de un pacto, no de una promesa. Me mentiste por silencio, y el silencio también hiere. Lo sé, respondió él, y lo acepto. Después de la cena, ella subió a su habitación. Se sentó junto a la ventana y observó el jardín. Las rosas florecían con más fuerza, como si el dolor hubiera hecho más fértil la tierra. Esa casa, que una vez fue su escondite, era ahora un campo de batalla entre lo que había sido y lo que podría ser, entre la verdad y el orgullo, entre el silencio y el deseo de ser vista sin máscaras. Jacqueline sabía que ya no pertenecía al mundo que la había rechazado, pero también comprendía que aún no se sentía segura en el nuevo. Estaba entre dos orillas y no sabía cuál la sostendría. Pero algo era seguro, ya no era la misma mujer que fue abandonada en un altar. Tampoco era solo la esposa de un magnate secreto. Era una mujer que había comenzado a buscar su voz en medio del ruido de las falsas reverencias. Y esa búsqueda silenciosa pero imparable no la detendría nadie. El cielo de Newport se vestía de gala con los primeros días de primavera. Las magnolias comenzaban a abrir sus pétalos, las enredaderas trepaban por los muros de las mansiones y los preparativos para la temporada social llenaban las calles de carruajes, modistas y rumores. La alta sociedad, que meses atrás se había deleitado con el escándalo de la señorita abandonada en el altar, ahora encontraba nueva emoción en un giro inesperado. La misma mujer humillada por el heredero más prometedor de Rhode Island, Jacqueline Davenport, se había casado con un hombre que, según los murmullos que recorrían los salones con vino en mano, superaba en fortuna y poder al mismísimo Lawrence Whitford. Las cartas comenzaron a llegar. Invitaciones envueltas en lazos de seda, mensajes perfumados con intenciones ocultas, saludos cordiales de viejos conocidos que fingían haber olvidado su rechazo anterior. Jacqueline no respondía. Las dejaba amontonarse sobre la mesita de entrada, como si fueran hojas secas arrastradas por el viento. Ya no le dolían, solo la cansaban, hasta que una carta diferente apareció. No tenía membrete ni perfume, solo su nombre escrito con una caligrafía que no necesitaba firma. Lawrence. Ella la sostuvo entre los dedos unos segundos antes de abrirla. La tinta era firme, directa como él. Le pedía verla. Solo unos minutos. Le rogaba una conversación que nunca tuvo el valor de ofrecer antes. Jacqueline no respondió de inmediato. Caminó hasta el jardín, donde Thomas podaba las dalias con la concentración de un artesano. No dijo nada, solo lo observó. Él sintió su mirada, alzó los ojos y la miró en silencio. Ella extendió la carta. Él la tomó, la leyó y luego la dobló con lentitud. «Haz lo que necesites», dijo con voz suave. «Solo cuídate». Jacqueline asintió. No necesitaba permiso, pero sí agradeció el respeto. La reunión fue acordada en el jardín trasero del Hotel Ocean House, donde las familias más ilustres celebraban sus encuentros discretos.
Lawrence llegó puntual, vestido con un traje impecable, el cabello perfectamente peinado, la misma sonrisa de siempre, aunque algo apagada por el paso del tiempo y las decisiones que lo perseguían. Cuando la vio llegar, se puso de pie de inmediato. Ella, en cambio, se mantuvo erguida, con la serenidad de quien no tiene nada que probar. «Gracias por venir», dijo él con un leve titubeo en la voz. «No sabía si lo harías». «Tampoco yo», respondió ella, sentándose sin quitarse los guantes. Un silencio denso se instaló entre ellos. Luego, él se inclinó hacia ella. «Jacqueline, cometí un error. No uno, varios. Me dejé llevar por la presión de mi madre, por el miedo al qué dirán. Me dijeron que tu familia ya no tenía posición, que yo debía asegurarme un futuro con otra mujer. «¿Y lo hiciste?», interrumpió ella, sin alzar la voz. «Sí, pero te perdí a ti, y ahora me doy cuenta de que fue un precio demasiado alto. No hay una sola noche en la que no piense en aquel momento, en cómo te miraste a ti misma frente a todos, y en cómo yo no estuve a la altura». Ella respiró hondo, no por dolor, sino por la fuerza que requería mantenerse firme. «¿Qué quieres de mí, Lawrence?». Él la miró con intensidad. «Quiero repararlo, sé que estás casada, pero si hay una posibilidad, si ese matrimonio fue por necesidad, por desesperación, puedo ofrecerte algo distinto, un título, una posición, la vida que siempre mereciste. Podemos hacer las cosas bien esta vez». Jacqueline lo observó largamente. No vio maldad en su rostro, solo miedo y nostalgia. Pero tampoco vio el hombre que alguna vez soñó amar. «No necesito ser reparada», dijo con firmeza. «Ni me vendí por desesperación. Lo que tengo, lo elegí». Lawrence intentó replicar, pero ella ya se había puesto de pie. La conversación había terminado. Sin embargo, Newport no descansaba. La noticia del regreso de Lawrence y del supuesto triángulo no tardó en circular. Y como en toda buena sociedad hambrienta de escándalos, no tardaron en organizar una velada donde los tres estuvieran presentes. La familia Vanderbilt organizó un concierto benéfico en su salón de mármol. Era una cita ineludible para quienes deseaban ser vistos y comentados. Jacqueline recibió la invitación con indiferencia. Thomas la vio dejarla sobre el escritorio sin tocarla. «No tienes que ir», dijo él. Ella lo miró, con una chispa de desafío en los ojos. «Y si voy, no será por ellos, será por mí». La noche del evento, el salón resplandecía. Candelabros de cristal, mármol pulido, tapices importados de Francia, músicos afinando violines y champán fluyendo como agua bendita. Las damas observaban cada movimiento de Jacqueline, vestida con un vestido marfil sin joyas, el cabello recogido en un moño sobrio, la espalda recta, la mirada firme. Caminaba con la elegancia de una mujer que ya no pedía permiso. Lawrence se acercó casi al instante, se inclinó ante ella y le ofreció su mano. «Sigues siendo la mujer más hermosa del salón. Y tú sigues creyendo que eso basta», respondió ella con una sonrisa cortés. En ese instante, Thomas entró. Vestía un traje oscuro de corte perfecto, sin pretensiones, pero con la autoridad que solo tienen los hombres que no necesitan explicar quiénes son. Caminó entre los invitados con discreción, saludando con un leve movimiento de cabeza. Al llegar junto a Jacqueline, le ofreció su brazo sin decir palabra. Ella lo tomó. Lawrence, incómodo, tosió levemente. «Veo que la fortuna siempre encuentra su camino», dijo, con un intento de ironía. Thomas lo miró, sin una pizca de agresividad. «La fortuna no es el problema, señor Whitford, es lo que uno hace con ella». Lawrence frunció los labios. «¿Y usted qué ha hecho? ¿Convertirse en jardinero para ocultar su poder?» «No, me convertí en jardinero para recordar que todo lo que florece necesita cuidado, incluso las personas». Un murmullo recorrió el salón. Algunas damas suspiraron, algunos caballeros bajaron la mirada. Lawrence, herido en su vanidad, intentó replicar,
Pero Thomas ya había llevado a Jacqueline al centro del salón. El cuarteto comenzó a tocar una melodía suave. Thomas le ofreció la mano. Ella dudó un instante y luego aceptó. Bailaron en silencio, sin palabras, sin artificios. Jacqueline sintió cómo el cuerpo de él se movía con firmeza y delicadeza. No era una danza por exhibición, era una comunión, un lenguaje sin verbos, pero lleno de sentido. En ese instante, mientras giraban bajo la luz de los candelabros, ella lo miró. No dijo gracias, no dijo perdón, solo lo miró. Y en esa mirada había algo más profundo que todas las explicaciones, porque él no había luchado por ella a gritos, no había prometido riquezas ni títulos, no le ofreció poder, solo presencia. Thomas no le imponía su amor, se lo ofrecía en silencio. Y eso, para Jacqueline, valía más que cualquier corona. Cuando terminó la música, todos los ojos estaban sobre ellos, pero ninguno de los dos los veía, porque en medio de ese salón lleno de apariencias, se habían elegido con la mirada, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. El verano se acercaba con pasos suaves, colándose por las rendijas de las ventanas y perfumando las calles de Newport con glicinas y madreselvas. En los jardines, los rosales alcanzaban su esplendor, las cigarras cantaban al atardecer, y el mar enviaba su brisa salada como si acariciara los secretos de quienes aún no se atrevían a decirlos en voz alta. En la casa modesta de Bellevue Avenue, Jacqueline Hale despertaba con el alba, ya no como quien teme al mundo, sino como quien ha decidido enfrentarlo. El rostro reflejado en el espejo no era el mismo que había cruzado aquel pasillo solitario de la iglesia, ni el que regaba flores para no pensar. Era el de una mujer que, después de haber callado durante demasiado tiempo, había comprendido el poder de su propia voz. Fue en una tarde de lluvia tenue, mientras tomaba té con la señora Grayson, que surgió la idea. Habían hablado de tantas cosas, pero aquel día la conversación giró en torno a las jóvenes esposas del vecindario, mujeres sin educación, sin herramientas, sin más futuro que repetir los pasos de sus madres. Jacqueline, con los dedos alrededor de la taza, miró por la ventana y vio a una niña de trenzas deshechas arrastrar un canasto de ropa más grande que ella. ¿Alguna de ellas sabe leer?, preguntó de pronto. Grayson negó con la cabeza. Algunas apenas saben firmar su nombre, y muchas creen que eso basta. Jacqueline guardó silencio un momento, luego levantó la mirada con una determinación nueva. No basta. A la semana siguiente, el pequeño salón que antes había sido el comedor fue vaciado. La mesa de roble quedó en el centro, rodeada de sillas desparejadas traídas por las vecinas. En una de las paredes, Jacqueline clavó una pizarra que Thomas le ayudó a instalar sin decir palabra. Ella le agradeció con una mirada que no prometía nada, pero tampoco rechazaba. El primer día llegaron 3 mujeres, jóvenes, con hijos en brazos o pañuelos en la cabeza. Miraban con timidez, como si no creyeran merecer estar allí. Jacqueline las recibió con una sonrisa sincera y les ofreció té y confianza. «Aquí no hay errores, solo aprendizajes», dijo al comenzar. Y así, con tiza en mano y paciencia infinita, comenzó a enseñar lo que a ella tanto le había servido para entender el mundo. Las letras, las palabras, la expresión. Pronto el número creció. 5, 8, 12 mujeres, cada una con su historia, sus cicatrices, sus ilusiones. Enseñaba lectura, costura, caligrafía, pero sobre todo enseñaba a pensar, a cuestionar, a escribir frases que hablaran de sí mismas. «Hoy me levanté y no sentí miedo», escribió una de ellas. «Puedo leer la receta sin pedir ayuda», anotó otra. Jacqueline las alentaba a firmar sus nombres con orgullo, como quien marca un territorio ganado a pulso. Los niños correteaban por el jardín. Los maridos pasaban con sombreros en la mano y ojos desconfiados, hasta que entendieron que allí no se sembraba rebeldía, sino dignidad.
La señora Grayson, que asistía a las clases como oyente fiel, se convirtió en consejera, en apoyo, en testigo. Ella, que había vivido la vida en susurros, veía en Jacqueline la voz que siempre había deseado tener. «No estás enseñando letras», le dijo una tarde. «Estás enseñando a existir». Jacqueline la abrazó sin decir nada. No podía explicarle cuán cierto era eso, porque sin saberlo también se enseñaba a sí misma a existir de otra forma, sin la aprobación de una familia, sin la validación de una sociedad que antes la usó y luego la descartó. Existía por voluntad, por decisión, por dignidad. Thomas observaba todo desde lejos, no intervenía, no preguntaba. Solo la miraba cada tarde cuando llegaba con las manos manchadas de tiza y los ojos iluminados por el entusiasmo. Se cruzaban en el pasillo. A veces compartían el pan del desayuno, otras veces solo el silencio, pero ese silencio ya no era hostil, era un puente suspendido en el tiempo. Él, que había construido mansiones para otros, sabía que las verdaderas edificaciones eran las que no se veían. Y Jacqueline estaba construyendo algo más sólido que columnas de mármol. Estaba levantando una red de mujeres conscientes, un pequeño universo donde no se exigía permiso para hablar. A veces, al caer la tarde, Thomas la observaba desde el jardín. Veía cómo ella colgaba los cuadernos en la cuerda para que se secaran, cómo reía con las alumnas, cómo acariciaba los cabellos de un niño que le traía flores silvestres, y en esos momentos comprendía con dolor que ya no era indispensable. Había sido su refugio, pero ya no era su centro. Una noche, al regresar, la encontró sentada en la sala con un cuaderno en la mano. Había escrito algo, y al verlo, no escondió el papel. Se lo entregó con naturalidad. Él lo leyó. Era un ensayo sencillo pero conmovedor. Hablaba de las mujeres invisibles, de aquellas que lavaban, cocinaban, criaban y esperaban. Hablaba de las que lloraban en silencio, de las que callaban por respeto malentendido, de las que habían aprendido a negarse a sí mismas para sostener a otros. Al final del texto, una frase lo atravesó como una herida. «No quiero ser admirada por haber soportado tanto, sino por haberme levantado cuando ya nadie lo esperaba». Thomas levantó la vista. Jacqueline lo miraba, serena. No había reproche, no había nostalgia, solo verdad. «¿Puedo publicarlo?», preguntó ella. «Debes», respondió él con voz baja. Esa noche, cuando ella se retiró a dormir, él se quedó en la sala. Miró el jardín. Recordó la primera flor que le dejó, el primer silencio compartido, el primer roce involuntario. Todo había sido construido desde lo invisible, y sin embargo, allí estaba. Al día siguiente, Jacqueline colocó un cartel en la puerta del centro. «Escuela para mujeres sin nombre. Aquí todas lo tienen». El cartel fue escrito con tiza blanca, sencillo, pero cada letra tenía el peso de una vida. El boca a boca se encargó del resto. Mujeres de otros barrios comenzaron a llegar, algunas vestidas con harapos, otras con sombreros elegantes, que entraban por la puerta trasera para no ser vistas. Porque la necesidad de aprender no entiende de estatus. Una tarde, mientras revisaba los ejercicios, Jacqueline levantó la vista y vio a Thomas apoyado en el marco de la puerta. Llevaba una carpeta en la mano y una expresión tranquila. «¿Quieres ayuda con la imprenta?», preguntó. «Tengo un amigo que puede hacer las copias». Ella asintió. No sonrió, pero sus ojos brillaron con un matiz que él reconoció. Habían dejado de ser marido y mujer en el sentido tradicional. Pero algo nuevo crecía entre ellos, más sincero, más libre. Y en el jardín, entre las flores que ella misma había trasplantado, una nueva Jacqueline florecía con la voz que nunca antes se había atrevido a usar. Y esa voz, aún temblorosa, comenzaba a ser escuchada. La mansión Vanderbilt se alzaba esa noche como un palacio de otro siglo, iluminada por cientos de faroles de gas y lámparas de cristal traídas de París. Las escalinatas de mármol, custodiadas por mayordomos de librea,
daban paso a un salón amplio, con columnas corintias y techos pintados a mano, donde danzaban querubines entre nubes doradas. En Newport no había evento más esperado que el baile de verano ofrecido por Alva Vanderbilt, y aquella velada no era la excepción. Pero esa noche no era solo una celebración social, era un intento delicado, cuidadosamente planeado, para restablecer la posición de Jacqueline Davenport. Había pasado más de un año desde que fue abandonada en el altar, y las lenguas que una vez se cebaron en su desgracia ahora murmuraban con otra clase de interés. Porque la mujer que todos despreciaron en un escándalo público ahora llevaba el apellido de un hombre del cual casi nadie sabía nada, pero del que se comenzaban a escuchar rumores inquietantes: Thomas Hale. Jacqueline bajó del carruaje sin dama de compañía. Su silueta, esbelta y firme, se delineaba bajo un vestido de seda marfil sin bordados ni encajes, sencillo en apariencia, pero de costura impecable. No llevaba joyas, ningún broche de familia ni collares de esmeraldas. Su único adorno era un pequeño alfiler de marfil en forma de rosa, colocado sobre el pecho. Caminó con el mentón erguido y los ojos serenos, saludando apenas con una leve inclinación de cabeza a los lacayos que abrían paso. Dentro del salón, la orquesta ejecutaba un vals vienés. Los caballeros portaban guantes blancos y levitas oscuras. Las damas, vestidas de tonos pastel y terciopelos bordados, dejaban tras de sí estelas de perfume caro y sonrisas congeladas. El murmullo comenzó apenas ella puso un pie en el vestíbulo. ¿Es ella? ¿La que fue plantada? Dicen que ahora está casada, pero no se sabe con quién. Jacqueline los oyó todos. No necesitaba escucharlos con claridad. Conocía de sobra la música de los cuchicheos y las risas suaves que pretendían esconder la crueldad. Pero esta vez no le importó, porque no venía a mendigar aceptación ni a recuperar un lugar que ya no deseaba. Venía por algo más profundo, más suyo. Avanzó por el salón con paso tranquilo, su falda apenas rozando el suelo bruñido. Algunos hombres se giraron al verla. Otros fingieron no verla. Las mujeres la observaron con recelo. Ninguna se atrevió a acercarse. «Jacqueline». Una voz conocida interrumpió su marcha. Lawrence Whitford estaba de pie, impecable, con su copa de champaña en una mano y una sonrisa cuidadosamente ensayada. Vestía de negro y plata, como si el duelo de su error aún lo acompañara en forma de gala. «No esperaba verte esta noche», dijo extendiendo la mano, «pero me alegra profundamente que hayas venido». Ella lo observó en silencio. Podía ver, detrás de su mirada, la sombra del remordimiento y el peso de las decisiones mal tomadas. «Te ves distinta», agregó él, buscando su rostro con la vista. «He pensado mucho en ti, Jacqueline. Lo que ocurrió no fue del todo mi voluntad». Ella no respondió. Aquel intento de disculpa no tenía espacio en su nueva piel, y sin embargo, en el fondo, una parte suya se estremecía. No por el recuerdo del dolor, sino por lo que había tenido que construir desde las ruinas. Y eso ya no tenía nada que ver con Lawrence. Él intentó tomarle la mano. Jacqueline la retiró con suavidad. «He cambiado», dijo al fin. «¿Y tú? ¿Sigues vestido igual?» La frase, suave como un terciopelo, cortó más que una bofetada. Whitford se quedó inmóvil, sin palabras, y fue entonces que ocurrió. La puerta lateral del salón se abrió. No hubo anuncio, no hubo trompetas. Nadie se detuvo a mirarlo de inmediato, pero Jacqueline sintió su presencia antes de verlo. Thomas Hale entraba con paso seguro, pero sin ostentación. Vestía su traje de jardinero, pantalones oscuros, camisa blanca de lino y un chaleco sencillo. No llevaba bastón ni guantes. En su rostro no había rastro de duda. El murmullo se tornó un zumbido agudo. Algunos se apartaron, otros rieron con desdén, pero Thomas no los vio.
Sus ojos buscaron solo a una persona, Jacqueline, y ella, sin pensarlo, comenzó a caminar. Cruzó el salón entre abanicos que se cerraban bruscamente y miradas que la atravesaban como flechas. Cada paso que daba la alejaba más de la Jacqueline abandonada en la iglesia y la acercaba a la mujer que había aprendido a elegir. Cuando llegó a él, sus miradas se encontraron. Él no habló, ella tampoco. Solo levantó la mano y tomó la suya. «Ya no necesito probar nada a nadie», susurró ella. «Solo saber que tú sigues siendo tú». El salón quedó en silencio. El gesto, pequeño en apariencia, fue un terremoto silencioso, porque no solo había elegido al hombre, había elegido la vida. El amor sin espectáculo, sin contratos, sin apariencias, y al hacerlo se había elegido a sí misma. Tomás la miró con ternura. No se inclinó, no hizo una reverencia, solo apretó suavemente su mano, como si comprendiera el peso de aquel instante. «Sigo siendo yo», dijo, y sus palabras fueron solo para ella. Detrás de ellos, los murmullos reaparecieron, pero ya no importaban. Porque mientras otros bailaban buscando aprobación o alianzas, ellos dos danzaban al compás de algo más fuerte: el respeto, la confianza, la verdad. Y en una noche de oro, mármol y máscaras, la única joya que brilló fue la decisión de una mujer que, por fin, supo quién era. Jacqueline sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no había sombra sobre su corazón, solo luz, y un jardín que comenzaba a florecer. El invierno había llegado a Newport con su manto de bruma salina y aire cortante. Las mansiones a lo largo de Bellevue Avenue lucían sus ventanas cerradas, como párpados de mármol que dormitaban hasta la próxima temporada social. Las fuentes habían sido cubiertas, los jardineros enviados a casa y los grandes salones apagados hasta nuevo aviso. Pero en una pequeña casa de madera, alejada del bullicio aristocrático, la vida comenzaba a florecer con una dulzura que desafiaba la estación. No había estatuas de mármol ni techos artesonados, pero sí rosales enredados en los alféizares, libros apilados junto a una lámpara de queroseno y risas contenidas entre tazas de té humeante y costuras por terminar. Era la casa de Thomas y Jacqueline, y aunque modesta por fuera, se había convertido en un santuario construido no con dinero, sino con miradas sinceras, gestos silenciosos y palabras que nunca buscaron herir. Después de todo lo vivido, lo perdido y lo reconstruido, la pareja había hallado un rincón donde podía respirarse paz. Cada mañana, Thomas cruzaba el jardín con las botas húmedas por el rocío, recogía los primeros brotes del invernadero y los colocaba en un cesto de mimbre. Su figura alta, de hombros firmes y manos curtidas por el trabajo, ya no era la del jardinero solitario que ocultaba un pasado poderoso. Tampoco era el magnate en el que muchos querían convertirlo. Era simplemente un hombre. El hombre que había elegido ser. Jacqueline lo observaba desde la ventana. Vestía un abrigo sencillo de lana azul marino, con puños de terciopelo gris y botones antiguos heredados de su madre. Sus cabellos, más largos ahora, estaban recogidos con una peineta de nácar. Ya no usaba corsés apretados ni sombreros decorados con plumas exóticas. Descubrió que su belleza no dependía de ornamentos, sino de la verdad que había aprendido a vivir. Aquella mañana, como tantas otras, desayunaron juntos en la pequeña mesa de madera, frente al ventanal. El pan lo horneaban en casa, la mantequilla venía del mercado local y las flores sobre el mantel cambiaban cada semana, según lo que la estación regalaba. «Me llegó una carta de la imprenta», anunció ella, con los ojos brillando detrás de sus lentes de lectura. «El libro saldrá antes de la primavera». Thomas la miró con orgullo contenido. «El primero de muchos», dijo él. Jacqueline había escrito durante meses, con disciplina de relojera, un volumen de memorias sobre las mujeres invisibles de Newport, amas de llaves,
costureras, institutrices, cocineras, incluso algunas jóvenes casadas sin voz ni decisión propia. No se trataba de una denuncia rabiosa, sino de un acto de dignidad, de recuperación de rostros, nombres, historias. El prólogo lo escribió con las manos temblorosas, recordando su propia caída. Y cada capítulo lo terminó con la misma idea, que la humillación no era una sentencia eterna y que el amor verdadero no pedía permiso a la sociedad para existir. Thomas, por su parte, había comenzado discretamente una obra silenciosa. Con parte de sus ganancias, creó un fondo de becas para los hijos de obreros del ferrocarril, del puerto y de los talleres de Newport. No quiso que llevara su nombre. Prefirió que el mérito fuera del esfuerzo de cada niño y niña que aprendiera a leer, escribir o a imaginar un futuro distinto. La prensa no lo supo. Los clubes sociales no lo aplaudieron. Pero en las cocinas, en las casas de madera, en las esquinas donde el invierno dolía más, su nombre empezó a circular como el de un benefactor que no pedía nada a cambio. Una tarde de febrero, mientras el viento ululaba entre las ramas secas, Jacqueline encontró a Thomas en el porche, con una manta sobre las piernas, observando el jardín que aún dormía. «¿Qué haces aquí con este frío?», preguntó ella, acercándose con una taza de té. «Estoy viendo cómo despiertan los rosales», respondió él, sin apartar la vista de los tallos dormidos. «Parecen muertos, pero están esperando, como nosotros alguna vez». Ella se sentó a su lado y lo cubrió mejor con la manta. «Nunca pensé que el invierno me parecería hermoso», susurró. «Es porque este jardín ya floreció», dijo él. Se miraron en silencio. No hacían falta más palabras. El tiempo no borró las cicatrices del pasado. Algunas aún dolían, en ciertas memorias, en ciertos sueños. Pero entre esas marcas habían sembrado algo mucho más fuerte. No el olvido, sino la transformación. A veces recibían cartas de antiguas conocidas de Jacqueline, queriendo visitarla, o noticias sobre bailes, a los que ahora sí era bien recibida. Pero ella rara vez respondía. Y cuando lo hacía, usaba tinta marrón sobre papel reciclado y firmaba sin títulos ni poses. Una mañana, mientras regaban los primeros brotes de narcisos, Thomas la miró con expresión serena y le dijo: «Nunca te pedí que me amaras, solo quería que pudieras elegir». Jacqueline dejó caer la regadera, no por accidente, sino por emoción. Se acercó a él con las manos mojadas y los ojos cubiertos de rocío y lágrimas. «Y yo elegí, Thomas», dijo con voz quebrada. «Elegí quedarme, elegí esta casa, elegí este jardín, y te elegí a ti. Todos los días te vuelvo a elegir». Él le tomó la mano, y sin necesidad de besos ni promesas grandilocuentes, la abrazó con el alma entera, porque había algo más poderoso que el deseo, la certeza, y ellos la habían ganado con cada silencio compartido, cada renuncia digna, cada flor plantada juntos. Años después, los veranos regresaron con su desfile de carruajes y vestidos blancos. Los Vanderbilt, los Whitford, los Carroway, todos volvieron a sus mansiones con terrazas amplias y bailes en los jardines. Pero en una casita sencilla, entre rosales silvestres y ventanas abiertas, una pareja envejecía sin apuro. Jacqueline publicó 3 libros más. Thomas donó la mitad de su patrimonio a la construcción de una escuela técnica. Ninguno de los dos necesitó aplausos, porque cada vez que se tomaban de la mano al caer la tarde, sabían que lo habían ganado todo. Una tarde de marzo, con el sol colándose entre las nubes y los árboles brotando tímidamente, Jacqueline susurró algo que Thomas nunca olvidó. «Gracias por no vestirte de oro para encontrarme». Y él, sin responder con palabras, le acarició la mejilla, como si acabara de oír una bendición. Así terminó su historia. No entre candelabros ni palacios, sino en un jardín que desafió al invierno.
en una casa que no tenía mármol ni esculturas, pero donde floreció lo único verdaderamente inmortal, el amor elegido, el amor verdadero. Newport, primavera de 1903. El aire olía a madreselvas y al mar tranquilo. Las primeras golondrinas sobrevolaban los tejados, y las campanas de la iglesia tocaban con lentitud, como si el tiempo caminara con pasos suaves por aquellas calles que habían visto tanto lujo y tanta ruina. En la misma casa de fachada sencilla, entre rosales que ahora trepaban hasta tocar las tejas, vivían aún Thomas y Jacqueline Hale. El jardín, que una vez brotó en el invierno de sus vidas, ahora estaba pleno de colores, con nuevas plantas traídas por manos curiosas, las de una niña de 5 años llamada Elisa, que corría descalza entre los senderos, riendo con la libertad de quien nació en un hogar donde el amor nunca fue negociado. Sí, tuvieron una hija, una niña de ojos grandes como los de Jacqueline y la serenidad callada de Thomas, una criatura que no conocía los prejuicios ni las jerarquías, pero sí el valor de la tierra húmeda, de los libros leídos al atardecer y de las historias susurradas al calor de la chimenea. Jacqueline escribía menos ahora, aunque su cuarto seguía lleno de papeles, bocetos de novelas y cartas de jóvenes mujeres agradecidas por sus palabras. Su primer libro fue traducido al francés y al italiano, y aunque nunca aceptó conferencias ni homenajes, había logrado algo mucho más grande: que cientos de mujeres encontraran en sí mismas una voz que antes no sabían que poseían. Thomas, por su parte, se retiró poco a poco del mundo de los negocios. Había delegado sus empresas en manos confiables, pero sin permitir que el poder regresara al mismo círculo de siempre. Invirtió en escuelas, bibliotecas, cooperativas de oficios. Fue invitado a banquetes y ceremonias, pero pocas veces asistió. Prefería el banco del porche, las manos de su hija entre las suyas y las tardes sin protocolo. La sociedad, sin embargo, no quedó intacta. Los escándalos no se olvidan, aunque a veces se transforman. Lawrence Whitford, el hombre que había dejado a Jacqueline en el altar, cayó en desgracia 3 años después. La firma de su familia quebró tras una serie de malas inversiones, y los diarios, los mismos que antes lo alababan, fueron implacables. Su apellido se volvió sinónimo de decadencia. Se dice que vive en Europa, solo, sin títulos ni tierras. Algunos creyeron que Jacqueline celebraría la noticia, pero ella solo comentó, con un dejo de tristeza: las decisiones por orgullo siempre cobran un precio, y a veces lo cobran con intereses. Los Vanderbilt aún organizaban bailes. Las familias ilustres seguían regresando a sus mansiones cada verano. Pero algo había cambiado en Newport. Las calles ya no eran solo para los carruajes dorados. Había nuevas bibliotecas, talleres para mujeres y un festival anual dedicado a la educación de niñas. Muchos decían que fue idea de un grupo de damas filántropas. Pero todos sabían que todo había comenzado con una mujer que fue humillada y que, en lugar de esconderse, decidió florecer. La tarde en que Lisa cumplió 5 años, Thomas la alzó en brazos mientras ella recogía un pétalo del suelo. ¿Los jardines también cumplen años?, preguntó la niña. Sí, hija. Cada vez que florecen de nuevo, respondió él. Y Jacqueline, que los miraba desde el umbral, sintió un nudo dulce en la garganta, porque había vivido muchos inviernos, muchas pérdidas, muchas noches en silencio. Pero al final, la vida, esa sabia paciente, le devolvió todo lo que alguna vez creyó perdido. Esa noche, con la niña dormida en su cuna, Thomas y Jacqueline se sentaron juntos, como siempre, en el porche. ¿Crees que el mundo ya cambió lo suficiente?, preguntó ella, con la cabeza apoyada en su hombro. No, pero tú cambiaste el mío, y eso bastó. Ella sonrió, con los ojos cerrados, dejando que el viento jugara con su cabello ya surcado de hebras blancas.
El jardín respiraba, las estrellas titilaban, y dentro de esa casa sin mármol, sin candelabros, pero llena de historia, el amor seguía allí. No el de los cuentos de hadas, ni el de los contratos sociales, sino ese amor que se elige cada día, aun cuando la primavera se retrasa, aun cuando la vida duele. El amor verdadero. Y así, entre rosales y memorias, cerraba aquella historia, no con un punto final, sino con una semilla, porque donde floreció el corazón, siempre habrá primavera. A veces, el mayor acto de valentía no es enfrentarse al mundo, sino volver a creer en uno mismo después de haber sido humillado. La historia de Jacqueline y Thomas nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega envuelto en oropel ni anunciado por trompetas. A veces florece en el silencio, en la paciencia, en los pequeños gestos. Ella fue una novia abandonada. Él, un hombre que eligió esconder su poder para poder ofrecer algo más valioso: respeto, lealtad y verdad. Juntos, construyeron un jardín en medio del invierno y nos enseñaron que la mayor victoria no es la venganza, sino la transformación. Si esta historia te tocó el corazón, déjame saberlo en los comentarios. Escribe la palabra Rosales para saber que llegaste hasta el final. Así sabré quiénes son parte de esta comunidad que ama las emociones profundas y los romances inolvidables. Y si te quedaste con ganas de más, no te pierdas las otras historias apasionantes que estoy dejando en las tarjetas al final del video. Hay muchas más heroínas que, como Jacqueline, aprendieron a levantarse cuando todos esperaban que se rindieran. Gracias por ser parte de este viaje. No olvides dejar tu like, compartir este video con alguien que necesite un poco de esperanza y decirme desde dónde nos acompañas, porque en este canal cada suspiro cuenta.